Que Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición, un gran honor, un privilegio que Dios nos concede en este día. Poder estudiar una vez más su bendita y santa palabra y que estudiemos juntos a través de estos medios para que cada día estemos más cerca de Dios. Quiero aprovechar este espacio para que hablemos de nuestro Señor Jesucristo como abogado y mediador. Este es un tema para mí de suma importancia porque muchas veces no entendemos lo que significa que el Señor Jesucristo sea nuestro abogado, nuestro mediador. Pero solo para que tengamos una idea, ningún delincuente tiene cómo presentarse directamente ante un juez de la República. Todo delincuente tiene que tener un abogado que lo represente ante el juez. Y si ese delincuente no tiene con qué pagar el abogado, el Estado tiene que darle uno que lo defienda y lo represente ante el juez. Y si eso es con un juez del mundo, que se necesita un abogado, ¿cuánto más nosotros, los que hemos pecado en esta tierra, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo como abogado ante el juez supremo, el juez de toda la tierra? Ese es el tema que vamos a tratar con la ayuda de Dios. Por eso los invito a que oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias. Con todo el corazón te damos por ser nuestro Dios, nuestro Hacedor. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Delante de ti se postrará todo ser, porque tendremos que reconocer que tú eres nuestro Hacedor, que tú eres nuestro Salvador, quien envió a su Santísimo Hijo para hacerlo morir en la cruz por nosotros. Y no solamente eso, sino que también lo ha dejado como abogado y mediador entre tú y nosotros, para gloria de tu santo nombre. Reconocemos tu grandeza, Dios. Reconocemos que eres tú quien formaste el mundo. Te inventaste al hombre y le pusiste riñones y pulmones y corazón. Eres tú nuestro Dios. Estamos en tus manos. Dependemos de ti totalmente. Bendice, Padre, tu palabra en este día. Permite que llegue a muchos corazones y que te podamos conocer para que podamos aprender a temer a tu santo nombre. Todas estas cosas te las suplicamos y te las agradecemos. Es
por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mediador, el abogado de nosotros. Por medio de quien te alabaremos eternamente y para siempre. Amén. Bien, necesitamos darnos cuenta también, en primer lugar, quién es nuestro juez. Y luego vamos a mirar quiénes somos nosotros ante Dios, ante nuestro juez, para que podamos entender bien la inmensa necesidad que tenemos de un abogado y un mediador, de alguien que interceda por nosotros delante de nuestro gran Dios. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 33 y el versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tengamos en cuenta estos versículos. También en Habacuc capítulo 2 y el versículo 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Si Jehová es el juez supremo, el rey del universo, calle delante de él toda la tierra, porque él está en su santo templo. Ustedes recuerdan también en Éxodo, en el capítulo 20, cuando Moisés recibió los mandamientos y el pueblo vio cómo Dios se presentó y se manifestó. Y en Éxodo 20, después de recibir los mandamientos, dice el versículo 18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Este es el propósito de Dios, haberse presentado ahí, sembrar su temor, ponerlos a temblar para que se dieran cuenta quién es Dios, con el estruendo y los relámpagos y su sonido, su voz. Y Moisés les dice: es para que ustedes aprendan a temer a Dios y para que no pequéis. El mensaje fue claro. Por eso dice también en Juan capítulo 1,
Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hubo manifestaciones de Dios, pero nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. El unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que le ha visto y le ha dado a conocer. En 1 de Timoteo, dice la palabra de Dios en el capítulo 6. 1 de Timoteo 6. Dice versículos 14 al 16. Habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Guarda los mandamientos, guárdate en santidad hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice con toda claridad que el único Dios, el Rey soberano, el Rey de reyes, nuestro Dios, habita en luz inaccesible, que nadie puede entrar allá. Nadie tiene acceso a Él, nadie. Y por eso ningún ser humano lo ha visto ni lo puede ver, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Pues nosotros, con mayor razón, estamos impedidos porque nuestras maldades han sido muchas, nuestros pecados han sido muchos, y Dios es sumamente puro. Dios es santo, santo, santo. Dios no puede convivir con el pecado o con el pecador. Por eso Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del paraíso de una, sin vacilar. No había más oportunidad, porque ya habían pecado, ya se habían rebelado contra Dios, habían hecho lo malo delante de Dios. Entonces Isaías, un pasaje que conocemos todos también, Isaías 59, dice en los versículos 1 y 2: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, por esta razón, por nuestro pecado, por nuestra maldad, es que nosotros no podemos ver a Dios, tener el contacto y podernos dirigir directamente a nuestro Dios de ninguna manera. Por eso la necesidad tan enorme
de un mediador. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo en el capítulo 2 y el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso, nosotros como delincuentes, nosotros que hemos violado la ley de Dios, necesitamos un abogado, necesitamos un mediador, necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Y el Señor también lo dijo en 1 de Juan, en el capítulo 2, y el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese sí es el justo, ese sí es el abogado, él sí puede ser el abogado, él sí se puede presentar ante el juez supremo para interceder y para abogar por nosotros, porque ningún delincuente puede dirigirse directamente a su juez, y mucho menos nosotros en el caso de nuestro Dios. Solo el Señor Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz, Él es el único que tiene cómo presentarse ante el juez con su sangre que derramó en la cruz para interceder por nosotros y abogar por nosotros. Porque solamente en el Señor Jesucristo es que el Padre y Juez Supremo tiene complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso también el Señor Jesucristo, entendiendo claramente nuestra condición, se ofreció como no solamente el Salvador, sino como nuestro abogado, y fue puesto como el mediador entre Dios y nosotros. Y conociendo al Señor Jesucristo nuestra condición, también dijo en Juan 14, un pasaje que todos lo sabemos de memoria, pero es necesario leerlo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojo con esas palabras. Nadie puede venir al Padre, nadie puede llegar al Padre sino por mí, solamente por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. De ahí la importancia de un abogado, la importancia tan grande de un mediador entre Dios y nosotros, los delincuentes y pecadores, que estamos completamente apartados, fuimos separados, fuimos apartados de Dios, porque el pecado hace división entre Dios y el hombre, y el pecado, nuestras iniquidades, nuestras maldades, hicieron que Dios ocultara de nosotros su rostro, y nadie puede estar en su presencia. Entonces, también no solamente Adán y Eva fueron destituidos, ahora tocamos el tema con la ayuda de Dios, que todos hemos sido destituidos de la presencia de Dios. Pero ante ese Dios tan grande, santo, 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 ese Dios sublime, ese Dios que habita en luz inaccesible,
una cosa, como abogado el Señor Jesucristo y como mediador Jesucristo hombre. Porque una cosa es el Señor Jesucristo como hombre y otra cosa es el mismo Señor Jesucristo como Dios también. Porque Jesucristo también es nuestro Dios y Él también ahora habita en esa luz inaccesible y nadie tampoco puede verlo a Él. Tenemos el ejemplo del apóstol Juan, que fue el discípulo amado de nuestro Señor. Juan comía con el Señor, Juan dormía con el Señor, Juan conversaba con el Señor, Juan se le recostaba en el pecho al Señor, estando el Señor Jesucristo aquí en la tierra como hombre. Pero ya resucitado y ya habiendo ascendido al cielo, se le volvió a presentar a Juan. Y Juan lo volvió a ver. Pero miremos lo que pasó cuando lo vio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, para que tengamos claridad también de quién habla y a quién. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la cual y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces esta es la revelación que el Señor Jesucristo recibió del Padre para hacérsela llegar a Juan por medio de su ángel. Y entonces Juan estaba en la isla, allá huyendo de la persecución, pero Juan fue un hombre de Dios indiscutible. Y dice en el versículo 16, cuando Juan, cosas que dice Juan, vio al Señor. ¿Y qué vio? 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Estas son algunas cosas, porque en el capítulo ahí mismo anteriormente está hablando de otras cosas que vio, pero quiero resaltar es que él vio su rostro, que era como el sol cuando resplandece. Ya Juan no lo vio allá clavado en la cruz y chorreando sangre y vencido. No, ahora Juan lo ve como es él en el cielo. Y dice que era como su rostro, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ya no era lo mismo de cuando se le recostaba en el pecho. Pero miren lo que hizo el Señor. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y además tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué maravilla que nosotros podamos llegar a ver al Señor y que el Señor nos diga: no, tú no tienes que temer, tú puedes estar tranquilo. Todos sabemos de la vida y la entrega del apóstol Juan a Dios. Sabemos de su espiritualidad,
igual que del apóstol Pablo, quien le pasó algo similar cuando se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco. Y el Señor le dice a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y además yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el que decido quién se muere, y yo soy el que decido también si quiero sacar a alguien del Hades o no, o a quién meto más allá. No temas. Se necesita una vida en santidad como la de Juan, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros también lo vamos a ver y vamos a tener un cuerpo glorioso, pero si vivimos en santidad y esperamos su venida, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, guardando su palabra, sus mandamientos, sin mácula, hasta la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como lo había visto Juan, como lo había conocido Juan aquí en la tierra, ahora es muy diferente, muy diferente. Cuando el apóstol Pablo también narra su conversión, cuando se encontró con el Señor, dice la palabra de Dios en Hechos 26, narrado por el mismo apóstol Pablo, y dice, versículo 13 al 15. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tanto Juan como Pablo cayeron a tierra. Pablo quedó ciego y el apóstol Juan quedó como muerto cuando vio al Señor, o al menos esa manifestación que era una gran luz que era más fuerte que el sol cuando resplandece, porque no le vieron más nada. Son manifestaciones de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, debemos entender nuestra condición, porque si estos hombres tan entregados a Dios, hombres que Dios usó para escribir la Biblia, como Pedro, como Juan, hombres que de verdad le sirvieron a Dios en santidad y cayeron como muertos, hermanos, ¿dónde vamos a quedar nosotros? ¿Qué esperanzas tenemos nosotros? Entonces, porque Dios habita en esa luz inaccesible, porque Dios es santo, 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 y nosotros, inmundos pecadores, no podemos dirigirnos directamente al juez supremo, a nuestro hacedor. Jamás. A Él no lo ha visto nadie, ni lo puede ver. Y de ahí, hermanos, la gran importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ser convertido también en nuestro mediador. En Hebreos capítulo 7 dice la palabra de Dios en el versículo 25, por lo cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo aquí, dice, por lo cual,
puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Impresionante. El Señor Jesucristo dio la vida por nosotros y ahora vive para interceder por los que nos queremos acercar a Dios. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. Por eso, hermanos, también es tan doloroso cuando escuchamos a tantas personas hoy en día diciendo: Dios me habló. Yo estuve hablando con Dios ayer. Estuvimos conversando de lo más de bueno. Yo sí pequé, pero no, Él ya me perdonó. Yo ya cuadré con Él. Yo la voy muy bien con Dios. Otros todavía más agrandados y atrevidos, ignorantes, diciendo: no, el man está vivo, refiriéndose a Dios de esa manera. Mi Chuchito lindo, yo lo quiero mucho, me ha hecho muchos favores. Y yo todo lo que le pido, Él me corre a mí. Ahí mismo va y lo hace. Qué ignorancia, qué maldad, qué atrevimiento, Dios mío. Y no me quiero pasar sin leer Jeremías capítulo 23, algunos versículos de Jeremías 23, para que también nosotros aprendamos a respetar a Dios y no le pongamos cuidado ni prestemos atención a esos hombres y mujeres que hoy dicen ser profetas y que están recibiendo revelaciones de Dios. Por favor, Dios sí tuvo profetas y les habló, pero en estos postreros días, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Mateo 17:5. A Él oíd. Hoy no podemos ponernos a escuchar a los profetas. No. Tenemos que escuchar, tenemos que ver lo que enseñó el Señor Jesucristo y lo que enseñaron sus apóstoles para nosotros hoy. Pero en Jeremías 23 hay unas palabras muy fuertes de Dios contra estos que dicen estar recibiendo profecías, recibiendo palabra de Dios cuando no es cierto. Versículo 14, Jeremías 23, 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras,
y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, tranquilos. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros, tranquilos, Dios no castiga. Eso es lo que están enseñando cantidad de malos y sinvergüenzas hoy. Versículo 18. Ojo a esta pregunta. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Por favor. 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, y dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. Versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por favor, ¿quién ha estado en el secreto de Dios? ¿Quién ha visto? ¿Quién ha oído su voz? Por favor, dice Dios, dice Dios. Y esto cuando había profetas. Ahora, imaginémonos, ¿qué esperanzas tenemos? Por favor, hay que temer a Dios y hay que respetar su palabra. Por eso, necesitamos reconocer la santidad de Dios y su pureza, y al mismo tiempo darnos cuenta que nosotros jamás podremos, por nuestra condición humana, por nuestra condición de pecado, dirigirnos al juez supremo. Por eso la enorme necesidad, insisto, de nosotros tener un abogado, un mediador, alguien que interceda por nosotros, y que además tenía que ser santo, puro, inocente, sin mancha, como el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Pero necesitamos entonces entender nuestra condición. ¿Qué somos nosotros ante Dios? Por favor, para que nos vayamos dirigiendo a Dios de cualquier manera. Por favor, en el Salmo 22:6, el mismo Señor Jesucristo, vamos a leerlo, a que no sean mis palabras. Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Todo este salmo profético, hablando de nuestro Señor Jesucristo,
el Señor Jesucristo como hombre, al cargar con toda la inmundicia, no por el pecado de Él, sino por la inmundicia de nosotros, se presentó ante Dios como un gusano, se declaró ante Dios como un gusano. ¿Quién lamenta la muerte de un gusano? ¿A quién le duele un gusano? Algo tan despreciable. Y así se presentó el Señor cuando cargó con todos nuestros pecados. Y por eso ese versículo 1 de ese salmo mismo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La profecía de lo que habría de decir el Señor Jesucristo clavado en la cruz con todos nuestros pecados encima. Entonces fue despreciado y también desechado por Dios, porque el pecado no puede habitar, no puede estar en la presencia de Dios, y el pecador no puede estar en la presencia de Dios, por favor. Por eso el Señor lanzó esas palabras, las más dolorosas del mundo, como les he dicho en otras ocasiones: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es que Él se presentó como un gusano. Si Él, que nunca pecó, se presentó como un gusano delante del juez supremo, entonces nosotros, ¿qué somos, hermanos? Por favor, no seamos agrandados, por favor. Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra, por favor. Él habita en luz inaccesible, por favor. Él es santo, no es que no somos capaces de entender la pureza y la santidad de Dios. Nadie es capaz de ver a Dios y quedar vivo. Nadie. Y a veces nosotros somos tan atrevidos. Me gustó también cómo se presentó la mujer cananea delante del Señor. En Mateo 15 dice la palabra de Dios en el versículo 21. Yo sé que se lo saben, pero no importa. Dice desde el 21. Mateo 15, 21 en adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. El Señor respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo el Señor dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor también sabía cuál era la condición de esa mujer delante de él, y por eso le dijo esas palabras. No está bien tomar el pan de los hijos, los judíos, y echárselo a los perros, a los gentiles. Versículo 27. Y ella dijo: sí, Señor, estás en lo correcto. No se le puede echar el pan de los hijos a los perros. Tienes toda la razón, Señor. Yo soy un perro delante de ti. En otras palabras le está diciendo eso esta mujer. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
¿Por qué? Porque hay que reconocer nuestra condición. Lo que somos nosotros delante de Dios. No somos dignos de dirigirnos a Dios. Por favor, cada que usted vaya a hacer una oración, cada que usted vaya a hacer una petición, tiene que tener al abogado para que interceda por usted ante Dios. Usted tiene que llegar al abogado. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y entonces cuando esta mujer aceptó también su condición, entonces el Señor le dijo, está bien, grande es tu fe, hágase como quieras. Pero hay que reconocer la grandeza de Dios, la pureza de Dios y nuestra condición delante de nuestro Dios. En un juzgado, ningún delincuente puede dirigirse a su juez. Tiene que ser por medio de los abogados. Y los abogados, ¿con qué respeto tienen que dirigirse ante el juez? Sí, su señoría, con permiso, su señoría, etcétera. Esos términos son comunes entre ellos para un juez. Un delincuente no puede dirigirse al juez. Eso es lo que quiero que entendamos hoy. Y que ojalá Dios nos permita que podamos entenderlo y poderlo enseñar también a otros. El Señor Jesucristo tampoco es abogado de todos. El Señor Jesucristo no es abogado de cualquiera. Y con eso quiero que continuemos en Primera de Juan, en el capítulo 2, nuevamente, lo habíamos leído al inicio, pero dice, capítulo 2, versículo 1, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tenemos que entender también cuál es el propósito del apóstol inspirado por el Espíritu Santo al escribir estas cosas. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A veces se lee este pasaje como si dijera, estas cosas les escribo para que no pequéis, y si alguno sigue pecando, abogado tenemos para con el Padre. Como han enseñado tantos hasta el día de que el Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos o cuando algunos hacen la oración de fe, y entonces que le quedan perdonados los pecados pasados, presentes y futuros. No, hermanos, ningún abogado va a trabajar en favor de un delincuente por los pecados futuros, por los crímenes futuros. Jamás. Un abogado es contratado para abogar por una causa, por un crimen ya cometido. Y por eso el Señor habla en el contexto, porque dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Esas cosas son las del capítulo 1, desde el versículo 5, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:5, para que analicemos mejor el contexto. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él,
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Si andamos en luz, si permanecemos en luz con Él. 6. Si decimos que no, 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A veces le predicamos a muchas personas que dicen, yo no tengo de qué arrepentir. Yo como no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Entonces yo estoy muy bien con Dios. Pero hermanos, el Señor está diciendo es que si alguien dice que no tiene de qué arrepentirse, si alguien no tiene de qué pedir perdón, si alguien no tiene pecados, es un mentiroso, está engañado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere Dios al venir a nosotros? Que nosotros nos arrepintamos, a eso fue que nos llamó, y que confesemos nuestros pecados para que podamos recibir el perdón y que la sangre de Cristo nos limpie, para que alcancemos la misericordia de Dios. Entonces, ahí, cuando nos arrepentimos, cuando nos entregamos a Dios, cuando, como Juan, como Pablo, crucificamos nuestro viejo hombre y morimos al pecado, entonces sigue hablando Juan y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Capítulo 2, versículo 1. Y si alguno hubiere pecado, hubiere en el pasado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Usted está en Cristo, usted permanece en Cristo, entonces usted debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? En santidad, sin mancha, sin contaminación, apartado de toda maldad. Vivió solamente para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Así que Él no es abogado de cualquiera, Él no intercede por cualquiera. Y es lógico, hermanos. ¿Será que el Señor Jesucristo viene? Imaginémonos esto. Yo, el delincuente, porque muchos pecados tengo encima, entonces estoy metido en la cárcel. Y el Señor viene y se hace matar por mí. Entonces me saca de la cárcel y me da la libertad. Al darme la libertad me está diciendo, estás libre, puedes seguir pecando. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres para seguir pecando? Confesar el pecado y seguir pecando. Ahora, ¿será que el Señor Jesucristo, me saca de la cárcel como abogado, lucha por mí gratis, da la vida por mí, me saca? ¿Será que el Señor Jesucristo va a seguir abogando por mí si yo sigo delinquiendo?
por favor, por favor. Cuando un delincuente le firma el poder a un abogado, está aceptando que está en las manos de ese abogado. Lo que ese abogado decida está bien. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como abogado, tenemos que firmarle el poder y depositar toda nuestra confianza en Él. Dependemos de Él. Eso es lo que le estamos diciendo cuando aceptamos que el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Entonces hay que firmarle el poder al Señor de mi vida, lo que el Señor diga, lo que Él pueda hacer por mí. Eso es, lo que Él cuadre por mí es lo mejor para mi vida. Pero necesito hacer un pacto con el Señor, hacer un compromiso serio ante Dios y vivir como Él anduvo y seguir guardando sus mandamientos tal como lo dejó establecido. Por eso, hermanos, quiero que vayamos a Romanos capítulo 3, un pasaje también muy famoso, pero que también ha sido mal interpretado muchas veces. Romanos 3, 23 al 25. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto tiene que ser claro. El que diga que no ha pecado es mentiroso. La verdad no está en él. Todos pecamos, entonces todos quedamos destituidos de la gloria de Dios automáticamente, desde Adán y Eva. Pero luego dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Dios nos justificó y nos redimió en Cristo Jesús. Todos estábamos condenados a estar para siempre en el infierno, todos. Pero el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nos justificó por medio del santo sacrificio del Señor Jesucristo. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Recuerden muy bien ese pedacito, porque es que a veces pasamos derecho cuando habla de los pecados pasados y seguimos hablando de los pecados futuros. No, es de los pecados pasados que Dios nos quiere justificar. Ya basta de haber hecho lo malo, ya no más. Vete y no peques más, como le dijo a la adúltera. Entonces, recibimos la justificación en Cristo Jesús y por ese santo sacrificio del Señor en la cruz, como la paga del pecado es muerte y todos habíamos pecado, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y todos estábamos condenados a morir para siempre, a estar para siempre en el infierno. Pero como Dios es justo y Él no puede pasar por alto el pecado, Él tenía que cumplir su propia ley, su propia palabra. El que peque tiene que morir. Entonces no nos cobró a nosotros todas nuestras maldades, sino que se las cargó al Señor Jesucristo. Cargó en Él
toda su ira. Y quiso quebrantarlo y someterlo a padecimiento hasta hacerlo morir en la cruz. Alguien tenía que pagar nuestros pecados. O los pagábamos nosotros en el infierno, o los pagaba el Señor Jesucristo con su santo sacrificio. Entonces, nos perdona, nos justifica con el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Para que sigamos pecando? No, sino para que sigamos una vida nueva en Cristo Jesús, por favor. Porque Él es santo, santo, santo. Dios nos justificó, pero indiscutiblemente fue en el santísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque no había otra forma de ser justificados. ¿Deseará el Señor Jesucristo abogar por alguien que después de haberlo sacado de la cárcel y rescatado del infierno, como dijo el profeta Amós en el capítulo 4, que fuimos rescatados del fuego como tizones encendidos? Imagínense que ya estábamos no solamente condenados, sino que ya estábamos prendidos, ya nos habían metido candela. Y nos rescata con el santo sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Será que el Señor quiere seguir abogando e intercediendo por una persona que siga en la maldad después que lo sacó de la cárcel, después que se hizo matar por él? Por favor, hermanos. Todo judío sabía que si pecaba era su muerte y no había más oportunidad. Todos ellos lo sabían. Y yo le doy gloria a Dios porque la Biblia no fue escrita por un colombiano, por un latino, como nosotros acostumbrados al pecado, acostumbrados a la maldad. Para nosotros una vida normal es una vida de pecado, es normal, es una vida de fornicación, de rumba, de licor, de borrachera sin número. Eso es normal. Para un judío normal, eso no es normal. Nunca fue, ni lo es. Hoy es normal todo, el pecado y la maldad que estamos viviendo. Como hemos hablado incansablemente, hoy es normal todo. La fornicación, el homosexualismo, la mentira, la envidia, todo eso es normal. Pero es por eso que a veces nosotros nos vamos comparando fácilmente con el apóstol Pablo, con el apóstol Juan, cuando ellos fueron hombres muy distintos a todos nosotros. Por favor, hermanos, temamos a Dios. En Colosenses, en el capítulo 3, vamos a estar ya cerrando. Colosenses, quiero que tengan esto en cuenta y que esto, ojalá, Dios, ustedes son mucho más inteligentes que yo, y que esto simplemente sea un abrebocas para que ustedes agarren estos versículos y los amplíen y los enseñen a miles, para gloria de Dios. Pero dice en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto lo está diciendo un judío como Pablo, un hombre de una santidad tremenda,
porque nunca vemos a Juan o a Pablo, nunca leemos que, Juan por allá volvió a caer, mira, ese Juan se volvió a enredar con otra mujer, no, mira que ese Juan se emborrachó por allá y otra vez, no, ¿cuándo? O el apóstol Pablo. Estos eran hombres de una cultura muy distinta a los colombianos, por favor. Y ellos que pudieron ver de alguna manera al Señor, ellos dicen, como en este caso, inspirados por el Espíritu Santo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, es decir, algo aprobado o mandado por el Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aún para darle gracias a Dios, tenemos que hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta eso. Juan capítulo 17, dice la palabra de Dios en el versículo 4 y 5. Habla nuestro Señor Jesucristo, está orando. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Absolutamente nadie le puede hablar así al Padre Celestial, distinto a nuestro Señor Jesucristo. Yo ya te glorifiqué a ti aquí en la tierra, ahora glorifícame tú a mí al lado tuyo con aquella misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Dios lo glorificó. Y Dios le contesta esa oración y se la cumple en Efesios, Filipenses capítulo 2, cuando dijo, versículo 5, Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se presentó como un gusano, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esto que hizo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla, porque el Señor Jesucristo sí es digno de estar a la derecha del Padre. Él sí es digno de ser glorificado como Dios. Y Él es el único digno de presentarse ante Dios con su sangre como nuestro abogado para interceder por todos nosotros. Y vamos a finalizar con dos pasajes. Juan 14, Juan capítulo 14. Miren lo que hace Dios también. Qué maravilla. A mí me encanta todo esto. Dice el Señor Jesucristo en Juan 14, 21 al 23.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No hay que interpretar nada. Solamente leamos el pasaje. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Impresionante que Dios en su misericordia no solamente nos perdonó a través del sacrificio del Señor, sino que también el Señor Jesucristo intercede por nosotros y es nuestro abogado. Y aparte, si lo amamos, si guardamos sus mandamientos, Él promete que con su Padre harán morada en nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero el último pasaje está en 1 Corintios 6, porque no solamente el Padre y el Hijo moran en los que amamos y tememos a Dios, sino también el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 18 al 20. Tampoco hay nada que interpretar, solamente vamos a leerlos. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ustedes, ¿cómo pueden ignorar eso? ¿Cómo vamos a ignorar que somos de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, y que nuestro cuerpo no es de nosotros, sino de Dios? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque Él es el único que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, el único que tiene inmortalidad, el único que tiene vida en sí mismo. Nosotros no tenemos vida, a nosotros nos están dando la vida, ¿sí? Él nos da la vida, pero nosotros no tenemos vida propia, solo Él, para su gloria eterna, solamente Él. Él es el único digno de ser alabado y glorificado. Él es el único Dios verdadero. Él es el hacedor de nosotros. Es nuestro dueño y nosotros necesitamos aprender a temer y a respetar a Dios para que no pequemos más. Que Dios les bendiga.